Buenas. Y en Más Testado Locura, en colaboración con LeanMind y Carlos Ble, traemos un vídeo en el cual practicaremos test en Python y una introducción también a la librería Doblex. En la práctica para hoy tenemos un software de una cámara de vigilancia, en la cual un proveedor comparte con nosotros unas librerías sobre la cámara de vigilancia que luego vamos a ir viendo según vayamos viendo código. La práctica en sí misma consiste en desarrollar los tests que permitirán demostrar el buen funcionamiento de estas librerías. Estas librerías son: tenemos un sensor de movimiento, este envía una señal de true en caso afirmativo o false en caso negativo. 2. Tenemos un grabador que tiene dos funciones, una en la cual comienza la grabación y otra en la cual la grabación se detiene. Y por último, nosotros debemos desarrollar un controlador que permita el funcionamiento. Y una última cosa más, no está permitido modificar ni consultar el código de la librería del sensor, ni del grabador, solo podemos modificar el controlador. El monkey patching es una forma para que un programa extienda o modifique localmente el software del sistema. Con ello podemos realizar simulaciones de código como veremos en los tests. Primeramente planteamos el ejercicio. En la clase camera.py tenemos el código de las librerías del sensor de movimientos y de la grabadora que nos la aporta el fabricante. Como salta a la vista, he comentado dentro de los métodos mucho código, para indicar que hay muchísimo código y muy complejo para nosotros. Tanto que podemos pensar que resulta incontrolable. También notamos que tenemos la palabra reservada pass. Esto indica que el método no hace nada, pero nosotros vamos a suponer que sí hace algo. Luego, por el otro lado, desarrollamos un controlador que relacione nuestro sensor de movimientos con la grabadora. Si el sensor de movimientos capta algún movimiento, me gustaría que la grabadora inicie la grabación con el método startRecording. En el caso contrario, quiero que la pare con stopRecording. Podemos testear entonces dos cosas, que inicie o que pare grabación. En camera_test.py importamos una librería para desarrollar test unitarios en Python usando UnitTest. En este fichero exportamos tanto las clases de controller, sensor y recorder del fichero camera.py. Creamos una clase que, entre paréntesis, siempre debe llevar unittest.testCase, siempre, si no, los tests van a fallar. Y definimos un primer nombre al método, el cual siempre debe empezar por test_baja y le indicamos que deje de grabar la grabadora cuando el sensor no recibe información. En primer lugar, creamos las instancias de la clase sensor y recorder y vemos un self_called igual false. Esto es parte de la simulación de código que vamos a crear a continuación. Lo que realizo aquí es crear una variable que contenga una respuesta simulada. Recordemos que los métodos a testear entre comillas, no hacen nada. Por lo tanto, no podemos esperar respuestas y menos de los métodos void o none de recorder. Entre las almohadillas he definido todo lo que es la simulación. En este caso por monkey patching. Luego veremos otra forma. El monkey patching, recordamos, trata de cambiar un código por otro código más manejable. Bien, creamos una función simplemente que escriba como to-do el self_called, que es el save call. Luego en las dos siguientes instrucciones sucede el monkey patching, en el cual implementamos en el código una modificación local del mismo para modificar su comportamiento. En este caso la función de isDetectingMovement simuló un comportamiento false cuando se ejecute más adelante. Y luego en stop
recording, recordemos es un método void, simulo que cuando se ejecuta este método, llamo al método saveCall y cambio el estado del self-call-it. Y así acabamos de simular dos métodos, los cuales uno no devuelve nada, o mejor dicho, un void o un known, o none, como le queramos decir, y otro muy difícil podíamos conocer cómo se comportaba. Y para terminar de definir nuestro primer test, inyectamos las dependencias al controlador y ejecutamos su método para grabar movimientos y probamos si la respuesta es true. Si lo es que se ha ejecutado saveCall y devuelve true el self-call-it, que en este caso quiere decir que la grabadora sí deja de grabar. Luego, creamos otro test que podemos probar exactamente el caso contrario. Este es que la grabadora empieza a grabar cuando el sensor sí detecte movimiento. El principio es el mismo. Instanciamos las clases sensor y recorder. Creamos nuestra respuesta por defecto, self-call-it, inicializada en false, por si ocurriera que la simulación fallase y no ejecutase nada. Luego simulamos que en sensor.isDetectingMovement lo modificamos con monkey patching cuando se ejecute que lance un true automáticamente con una función lambda. Y así que se puede ejecutar recorder.startRecording, la cual llame a saveCall y modifica self-call-it a true, o sea que empiece la grabación. Y para acabar es lo mismo, instanciamos un controlador al cual inyectamos las dependencias sensor y recorder, ejecutamos controller.recordMovement con nuestras funciones ya simuladas. En la terminal, para probar los tests, escribimos lo siguiente: pytest camera_test.py y obtendremos la siguiente respuesta. Esto quiere decir que los tests han resultado exitosos y que la cámara empieza a grabar cuando detecta movimiento y deja de grabar cuando ya no detecta movimiento. Ahora, en esta parte vamos a refactorizar un poco el código. No sé si os habéis dado cuenta de que observamos bastante código repetido. Y bueno, por ejemplo, las instancias de clase más el self-call-it son exactamente iguales en ambos test anteriores. Luego también la inyección de dependencias al controlador para instanciarlo es también lo mismo en ambos tests. Estas partes que acabo de mencionar pueden ser refactorizadas en diferentes métodos dentro de la clase. Podemos añadir como atributos tanto el sensor de movimientos como la grabadora y el controlador. Con ello, podremos acceder a los mismos atributos por cada test, aunque se encuentre en diferentes métodos sus instancias. Luego, definimos un método void, o known en Python, como queráis, que sirve para la inicialización, en el cual crearemos solo las instancias a las clases más la inyección de dependencias al controlador. También incluimos un atributo de método llamado self-call-it que tenga de respuesta falso por defecto. En caso de, pues mira, el falso, pues si no ocurre nada, pues que siga el falso y nos dé el test mal, que significa de que hay algo mal en el código. Y por último, para dejar planteado, antes de meternos con los tests, extraemos la función saveCall como método para la clase, en la cual cada vez que se llame devuelve el self.callit igual true, o sea que cambia el estado a esa propiedad de instancia. Bien, ahora definimos nuestros tests, que son los mismos que ya teníamos definidos anteriormente. Primero, vamos con el test en el cual venimos a probar que la grabadora deja de grabar cuando el sensor no recibe información. Realizamos monkey patching con self.sensor.isDetectingMovement y cambiamos el contenido de ese método, el cual desconocemos pero es enorme, por una función lambda
que siempre devuelva false, o sea, que no detecte movimiento del sensor cuando sea invocada. Y luego en self.recorder stop recording, mediante monkey patching, de nuevo modificamos el contenido dentro del método para cambiarlo por la llamada al método saveCall, definido anteriormente. Ya en la parte final del test, realizamos la ejecución del controlador para los métodos modificados y ya al final comprobamos que el estado de self-call ha sido modificado por true, que es lo que venimos a verificar en el AssertThat. Bien. Y ya en el otro test no hay muchos cambios, con la excepción de que esta vez vamos a grabar cuando el sensor detecte movimiento. La implementación del código es el mismo, con la salvedad de que en la primera línea el self.sensor.isDetectingMovement, la función lambda esta vez por defecto tendrá una respuesta de true pues porque está detectando un movimiento. Y ya para cerrar esta parte, todo lo que tenemos que hacer es probar el test con pytest cameratest.py y obtendremos el resultado indicando que los tests están bien y verificados. Anteriormente hemos realizado simulaciones con monkey patching. Bien, esto tiene un defecto si no se realiza prudentemente. Si modificamos de forma demasiado ambiciosa e invasiva la implementación de los métodos en tiempo de ejecución, podemos producir accidentalmente errores en la ejecución en las cuales, si involucran base de datos, pueden volverse en cierto modo cambios irreversibles por no tener cuidado durante la nueva implementación. Este tipo de simulación, el que vamos a estudiar ahora mismo, las simulaciones por herencia, sortean este problema de una forma más o menos elegante. Creamos simulaciones o mocks, según como lo queráis llamar, significan lo mismo, a partir de una clase de una clase. Por ejemplo, en vez de testear el sensor, más bien creamos una clase hija del mismo en la cual podemos redefinir los métodos con un código más manejable para nosotros. Pero yo soy de los que piensan que si no lo hacemos de forma práctica, no lo podremos ver bien. En primer lugar, creamos la clase mockMovementSensor, que es de nuestro sensor de movimiento, y modificamos la implementación del padre desde el hijo para que la respuesta de su método devuelva true, o sea, que haya movimiento. Esto no modifica la implementación del padre. Es más, no testaremos directamente al padre, sino la clase hija, o sea, esta. En segundo lugar, creamos una clase, también hija del sensor de movimientos, llamada mockNoMovement, que, como la anterior clase, la diferencia radica en que su método solo devuelve un false, o sea, no recibe información de movimiento. Y ya para finalizar la creación de clases simuladas, creé una clase llamada mockRecorder, que es hija de Recorder, en la cual su implementación es la siguiente. Definimos por defecto unos atributos de clase como false, que cuando se llame al método startRecording y stopRecording, modifiquen el estado de aquellos atributos a true según cual se ha llamado a través del mockNoMovement. Bien. Una vez definidas nuestras clases hijas simuladas, creamos los siguientes dos tests, que son los mismos que hemos trabajado, pero ahora la implementación va a ser algo diferente usando estas clases hijas simuladas. El primer test, que prueba cuando el sensor no recibe información, la grabación, pues que se detenga. La implementación vemos que es muy sencilla. Creamos instancias de las clases simuladas, no de los padres, y luego solo tenemos que ejecutar el método del controlador, que también este controlador es simulado, el cual, bueno, el controlador no es simulado, controla el punto recordMovement para modificar el estado de stopCallit a true de la clase mockRecorder.
Y ya por último comprobamos si stop Khalid ha sido true o no. O sea, ha sido ejecutado el método stop recording. El segundo test, el cual venimos a probar también su funcionamiento, es cuando el sensor de movimiento capta información, pues entonces inicia la grabación. El código es exactamente el mismo, con la salvedad de que aquí forzamos que se ejecute el método de la grabadora Start Recording. Este método provoca un cambio en el estado de Start Khalid volviéndola true, indicando que el método ha sido ejecutado. Y ya para ir acabando, vamos a nuestra terminal y ejecutamos los nuevos tests, que ya en total hacen 4, incluyendo los de Monkey Patching. Y el resultado es el siguiente, que los tests han pasado todos, por lo que podemos comprobar que la implementación ha sido la correcta. Ya entrando en la parte final del vídeo, vamos a hablar de una librería muy buena para realizar testing. Antes de esto, quisiera hacer recapitulación del Monkey Patching y la simulación por herencia sobre sus defectos. En el Monkey Patching hablamos sobre si no tenemos un control sobre el código que escribimos, es muy probable que al final acabemos produciendo errores bastante graves en el flujo de datos, incluso irreparables si no tenemos cuidado. Bien, en la simulación por herencia, el mayor defecto que tiene es que escribimos demasiadas clases nuevas y sería interesante de alguna manera no tener que hacerlo. Pues bien, esta librería Doblex tiene lo mejor de ambos patrones de diseño y evita estos defectos. Los test dobles, que es como usar dobles como en las películas, los más importantes son los siguientes. Están los stubs. Los stubs vienen a ser como un sustituto de alguna funcionalidad, simula comportamiento. El spy o el espía guarda y recuerda las llamadas, es como un detective. El mock imita el comportamiento de objetos reales de forma controlada. El proxy es una clase que funciona como una interfaz para interactuar con otra cosa. El fake es usado para crear una implementación más simple pero falsa, como por ejemplo crear una base de datos en memoria en lugar de realizarla con acceso real. Y el dummy, cuando se necesita un parámetro para el método probar, pero sin necesidad de usar ese parámetro. Estos serán los test más importantes. Y bien, los test en los que nos vamos a centrar son en estos dos, en los stubs y en los spy. Y bien, estos test ya los hemos venido aplicando anteriormente, pero ¿cuál sería el stub y cuál sería el spy? Si volvemos hacia atrás y pensamos en el spy es un código como sustituto de alguna funcionalidad. Así que el mock movement sensor sería un stub. Estamos creando pues un sustituto de alguna funcionalidad. Y el mock no movement sensor también es otro stub. Y el recorder estamos guardando lo que ha ocurrido durante el código. Por lo tanto, es un espía. Bien. Luego, en la página web de PyPy, podemos encontrarnos la librería Doblex, que es esta que vemos aquí en pantalla. Bien, aquí tenemos las instrucciones en rojo de cómo instalar esta librería en la terminal y un recuadro rojo para acceder a la documentación, que será muy importante leerla por si queremos pues aumentar los conocimientos. Creamos una clase nueva junto a las otras en la cual vamos a usar los test dobles. Creamos un primer test en el cual vamos a realizar lo mismo que hicimos cuando creamos los tests en los cuales usamos las simulaciones por herencia. Y en vez de instanciar la clase directamente, lo realizamos mediante un stub para el sensor.
¿Qué era un stub? Un stub pues simulaba un comportamiento. Y luego simulamos también el recorder como un spy, o sea, un espía. Y luego de las instancias, inyectamos las dependencias al controlador y lo instanciamos. ¿Para qué? Para ejecutar el método de isRecordingMovement y obtener pues una respuesta que la misma librería se encarga de manejar. Y aquí usamos el AsserDat. Y dentro del método debemos incluir un Khalid, que es la forma que tiene el test tanto para comparar resultados como para la ejecución del test. No olvidemos que el código sigue siendo el mismo. Luego ejecutamos los tests, que actualmente tenemos 5 con este nuevo test. Y no nos preocupemos por los warnings, está todo bien. Para el segundo test, este va a ser diferente. Vamos a probar ahora que el programa, si le ocurriera cualquier problema, ya sea que se apague la cámara, se rompa o cualquier circunstancia incontrolable, esta deje de grabar. Bien, vamos a probar que nuestro código lance una excepción. En este caso, yo he elegido un value error, pero puede ser cualquier otro, e incluso creado por nosotros mismos o por ustedes, los que queráis. Pues bien, lo probamos. Que el sensor lance una excepción que provocará que la grabadora deje de grabar. Para ello, en la clase camera.py realizamos las siguientes modificaciones. Añadimos un tryExcept que capture este value error y esta excepción puede ser incluso una creada por cualquiera, la que queráis. Y cuando lo lance, lo deseado es que deje de grabar, no que siga grabando. Bien, en este test lo que se busca es que se compruebe que la excepción ha sido lanzada. Si no se lanza la excepción, pues entonces el test fallaría. Bien, pasamos a ejecutar este test y nos damos cuenta de que 6 tests han pasado. Con este test ya hacen 6. Y los warnings, de nuevo, no pasa nada por ellos. Es una cosa que ocurre en la librería, pero no es algo de importancia. Y bueno, y ya en nuestro último test vamos a probar que el test compruebe cada vez por segundo que la grabación se detiene, ya sea porque no capta información. Bien, instanciamos nuestros stub y spy y en controller.recordMovement3 hay una diferencia y es que en el código camera.py hemos hecho una modificación que veremos a continuación en la siguiente vista, en la cual vamos a simular que durante 3 segundos la grabación se va a detener y seguirá detenida una vez cada vez por cada segundo. Y al final la diferencia entre los tests es el Khalid.times3, que esto quiere decir que el test se ejecutará 3 veces. Si no lo hiciéramos, ni lo de controller.recordMovement3, el test pues probablemente fallará. Las modificaciones en camera.py son las siguientes. En el método creamos un parámetro nuevo, number of seconds, que por defecto esté en 1 y es para evitar que los test anteriores fallen. Si no, tendríamos un problema que sería probablemente difícil de arreglar. Y luego, creamos un bucle en el cual simulamos por cada segundo, simulado, ¿vale? Por iteración. Y un time.sleep 1, que significa que el programa se detendrá un segundo por iteración. Y ya para finalizar probamos una última vez los tests y esta vez pasan los 7. Y bueno, esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo, dale like, comenta en la caja de comentarios y suscríbete si quieres seguir viendo vídeos sobre programación.